entra en vigor esto que vimos en el comunicado y todas estas normas que dijiste? De inmediato. Wow. De inmediato. El comunicado fue ayer, 7/27. Incluso el comunicado lo publicó DHS, que es el Departamento de Seguridad Nacional. Y ellos son lo que supervisan a inmigración. No fue ni siquiera inmigración que puso las reglas, fue el Departamento de Seguridad Nacional, porque ellos lo asocian a un tema de seguridad nacional para que esto no vaya a corte y no lo apelen, sino que se vea como un tema de peligro, y ellos pusieron que las reglas entraban en vigor de inmediato ayer mismo. Yo le digo a la gente, tenemos que escribir una declaración jurada, que el oficial pase contigo de 0 a 100, que cuando él vaya como por la página número 30 ya esté llorando con tu historia. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Secretos CEO. El día de hoy quiero que hablemos de una institución que tiene más de 30 años ya de creada acá en la ciudad de Nueva York. Y es una de estas instituciones que muchos conocemos, pero que tal vez usted ha tenido que ver algún programa de ellos y no sabe cómo se ha formado, no conoce el rostro humano de ellas. Si usted tiene algún problema de violencia doméstica, puede asistir a ella. Si usted tiene algún problema que tiene que ver con salud, con educación, puede asistir a ella. Con seguro de salud, puede asistir a ella. Hay muchos programas y hoy vamos a estar hablando de ellos. Y es el Centro de Desarrollo de la Mujer Dominicana. Hoy tenemos con nosotros a su directora y ella es la primera generación de universitarios nacida en República Dominicana con más de 25 años avanzando en la equidad educativa y en la justicia de la ciudad de Nueva York. Ella es Marielis Divane, su nueva directora. ¿Cómo está? Muy bien, un placer de estar aquí. Gracias por la oportunidad. Yo estoy súper feliz porque, como le comenté hace mucho tiempo, que quería hablar del Centro de Desarrollo de la Mujer Dominicana y quería que habláramos de todos los programas que ustedes incluyen, porque tienen de todo. O sea, yo creo que cualquier cosa que necesite una mujer, una familia acá en Alto Manhattan, Washington Heights, puede ir a beneficiarse de ustedes. Pero antes de que hablemos del centro, quiero que hablemos de usted como su directora. Antes de ser la directora del centro, ¿quién es Marielis? Muy bien. Gracias de nuevo por esta oportunidad. Marielis es inmigrante, nació y creció en la República Dominicana hasta los 10 años. Llegué a este país como lo llegamos muchas y muchos, con muchos sueños, muchos deseos de superación. Mi mamá y mi papá, dominicanos los dos, llegaron a este país a abrir caminos para sus hijos. Yo soy la más joven de 4, la primera que me gradué de la universidad en los Estados Unidos. Y mis logros nunca han sido solamente míos. Mis logros han sido de mi familia, de mi mamá muy luchadora, de mi papá, de mi hermana, mis hermanos y de muchos maestros en esta comunidad, líderes en la comunidad que me tendieron la mano, que vieron en mí el deseo y también creyeron en todos esos jóvenes que como yo llegamos aquí a los 10 años o más tardecitos, que no nacimos aquí en esta tierra y nos ayudaron. Marielis es alguien que yo soy alguien que siempre me ha gustado servir. Siempre me ha llamado la atención lo que es el liderazgo al servicio, conectado con el servicio. Siempre me ha gustado el empoderamiento de la mujer, de las familias, de la voz del joven, del emigrante. Y me siento muy agradecida que esas inquietudes en mí encontraron apoyo en comunidad, en organizaciones, en adultos que me tendieron la mano según iba creciendo. ¿Cree usted que tal vez
esa misma familiaridad, porque algo que me llamó mucho la atención de lo que acaba de decir es que sus logros no son solo suyos, sino de toda su familia. Esa familiaridad, ese apoyo de mamá, de papá, de los hermanos, de los amigos, de los maestros, sembraron esa semillita en usted para ser esa persona que es hoy día. Sí, yo creo que sí, a gran parte. Mucho también viene de mi fe, de cómo crecí, creyendo que todos tenemos un poco de responsabilidad en este mundo, de crear oportunidades no solamente para uno solo, sino para su comunidad. Yo crecí los primeros 10 años de mi vida en un campito bello en la República Dominicana, donde mi tía era así como una clase de organizadora. Ella abría sus puertas, daba comida, daba alojo, daba ayuda a mujeres, era alguien que se entregaba mucho a la comunidad. Vi como mis tíos y mis tías y mi mamá y mis abuelos donaron tierra para que se hiciera la primera escuelita en nuestro campo, en nuestra ciudad. Eso me enseñó que la responsabilidad en la comunidad es compartida. Llegué a este país a los 10 años con esas mismas expectativas y vi a muchos líderes en la comunidad organizándose, ayudando, buscando oportunidades. Y yo misma llegué aquí sin saber inglés. Mi mamá y mi papá no hablaban en el idioma. Ellos emigraron en los 1960s, yo llegué mucho más después. Pero todavía mi papá trabajaba en un restaurante, mi mamá trabajaba en una factoría. Y en la República era maestra. Entonces el amor a la educación y el empuje para que aprendiera, ella siempre nos pasó esos valores. Entonces hoy en día digo que sí, que lo que he hecho, lo que he aprendido se lo debo a mi familia y se lo debo a tantos adultos y tantas organizaciones como la que hoy represento, que ayudan y que ven en el joven y en cada una de las personas que entran por sus puertas la posibilidad de cómo crecer. Entonces eso lo llevo en mi corazón, bien prendido. Más de 25 años trabajando por la equidad educativa, por la justicia. ¿Cómo ha sido ese trabajo? ¿Cómo ha podido ejercer todo ese trabajo en una ciudad tan rápida, en una ciudad que cambia tanto y tan multicultural también? Porque tal vez lo que para unos es equidad, para otros no lo es. Así mismo. Eso es una pregunta muy, muy importante. He tenido, sí, la suerte de caminos preciosos en el sentido de poder trabajar en lo que me llama, o lo que a veces muchas personas dirían su vocación, pero también ha sido fuerte y es difícil en una ciudad, como lo has dicho, que se mueve tan rápido, que es tan distinta dependiendo de quién eres y de dónde vienes. Nueva York puede ser una ciudad muy distinta para diferentes personas, pero lo que siempre está, yo creo que sembrado en lo que soy, en lo que veo que funciona, no importa en lo que haces, es el ver al ser humano como ser humano. Es honrar la curiosidad en sí de aprender acerca de la otra persona, de mirar no solamente sus retos, pero también cuáles son sus vocaciones, cuáles son sus dones para dar. Entonces yo he llegado a este trabajo de servicio, el trabajo de liderazgo, el trabajo de lo que es organizar y la justicia social, la justicia económica, la justicia de género. Lo llego mirando a la persona enfrente de mí. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu historia? ¿Qué quieres hacer? Entrené por muchos años como organizadora comunitaria. Y en inglés los americanos dicen, once a community organizer, always a community organizer. Cuando te entrenas como organizador de comunidad, siempre vas a hacer y vas a llegar al trabajo de esa manera. Entonces, con mucho respeto al ser humano que está enfrente de mí y con mucho deseo de cambiar, de mejorar lo que existe. No porque no estamos agradecidos de lo que tenemos, pero porque sabemos que se necesita más y podemos hacer más por nuestras comunidades. Y el trabajar por la comunidad es algo que nos llena. Cuando trabajamos por un empleo, eso está bien, pero cuando decidimos trabajar en comunidad,
por nuestros vecinos. Yo siempre digo, a veces queremos llegar a posiciones de poder o a una posición X para ayudar, pero tú puedes ayudar de voluntario en tu ciudad, en tu barrio, en tu comunidad. Entonces, cuando se llega a esa posición que tú puedes ayudar en comunidad, el corazón se llena. Es algo hermosísimo. Y lo noto en sus palabras, en que es algo que sí trae desde dentro. Y este tipo de instituciones, como la que sí ahora ya vamos a comenzar a hablar, necesita personas así, personas que lo traigan en la sangre, que en el ADN esté ese trabajo comunitario. Para las personas que no conocen, ¿qué es el DYDC o Centro de Desarrollo de la Mujer Dominicana, que ya tiene más de 30 años en la comunidad? Pero explíquenos un poquito qué es, a qué se dedican. Muy bien. El Centro de Desarrollo de la Mujer Dominicana comenzó ya casi 38 años. Empezó en el 1988. Un grupo de mujeres dominicanas en el Alto Manhattan unieron sus talentos, su voz y empezaron una organización que ahora va a cumplir 38 años. Hay un grupo de mujeres, la historia dice que son como 9 mujeres que pusieron un pequeño presupuesto, empezaron con $30, diciendo vamos a empezar a trabajar, se reunían en una iglesia local y decían 2 o 3 cosas. Primero, que las mujeres en esta comunidad necesitamos voz, necesitamos estar presentes y necesitamos más. Segundo, que el liderazgo existía dentro de ellas y que podían dar oportunidades a otras como ellas. Y hoy en día ese empuje al liderazgo de la mujer, ese empuje a ser servicial a nuestra comunidad a través de la mujer y de las familias, es lo que hacemos día a día. No importa dónde en tu trayectoria de vida estés, ya seas una mujer que está en un momento de crisis y toca nuestra puerta porque está en una situación de violencia doméstica, o ya sea una mujer que busca mejor salud y quiere sentarse con un navegador de salud a preguntar cuáles son mis posibilidades, qué tengo que hacer, qué necesito, o si eres una madre emprendedora que necesitas un buen cuidado y calidad de educación para tus hijos, tenemos nuestro centro que se llama Matingó, Early Head Start y Matingó Learning Center. O si eres una mujer emprendedora que quieres empezar tu nuevo negocio y quieres aprender, estamos ahí. El punto es que estos programas fueron desarrollados por mujeres de la comunidad que vieron la necesidad que había y que estaban contestando un llamado de otras mujeres. Y hoy en día, las cifras en el Alto Manhattan es que 43%, alrededor de 43% de los hogares son llevados por una mujer sin pareja. Y si aportamos el desarrollo de esa mujer, estamos aportando el desarrollo de esa familia completa y de una comunidad completa. Por eso existimos, para servir, para llegar en el momento que la mujer nos necesita y de verdad encontrarlas donde ella esté, ya sea porque necesita más educación o quiere brindar sus dones a la comunidad. El centro, ya con casi 4 décadas de servicio al Alto Manhattan y más allá del Alto Manhattan también, está aquí dispuesto a servir, pero no solamente a servir de una manera donde dictamos, no, nosotros escuchamos y es lo bello del centro. Las oportunidades crecen, los programas crecen y son bien influenciados por los participantes, por esas mujeres que tocan la puerta y que quieren crecer. Y hay tantas historias lindas de mujeres que comenzaron porque tal vez llevaron a su niño al centro para el Learning Center, para el centro de aprendizaje, o llegaron a un momento de crisis y hoy en día trabajan con nosotras, son parte del staff, del equipo, son directoras, dirigen programas, son voluntarias. Hay muchas historias así, donde el centro se convirtió en su hogar. Sí, porque que se siente, yo que he estado dentro del centro, se siente la familiaridad, se siente la cercanía, o sea, no es como que tú llegas, buscas una solución y te vas, se siente ese rostro humano, como digo, en el tratamiento. Quiero que
tengo aquí algunos de los programas y me gustaría como que habláramos independientemente para que cualquier persona que necesite alguno de ellos diga, ok, este lo necesito. Hay un programa que ustedes tienen, se llama Nuevo Amanecer, que es el de violencia doméstica. ¿Qué pueden encontrar en este programa y para quién exactamente está dirigido? Muy bien, gracias por la oportunidad de abundar en nuestros programas. El programa Nuevo Amanecer es un programa maravilloso, es un programa que de verdad encuentra a la mujer en el momento de crisis. Tenemos un hotline, tenemos counselors, consejeras, que hablan específicamente y ayudan a través del hotline y a través de reuniones específicas y con la persona, con la mujer, y también en grupos, en programación de grupos, donde se discuten y se ayuda a la mujer que está en lo que se llama partner violence, violencia entre parejas. Esas mujeres encuentran en nosotros no solamente el profesionalismo de nuestro staff y la experiencia de nuestro staff, pero también que la vemos como seres humanos y que creemos que en ella, que el momento de crisis no es el final de su historia. Que puede ser un momento, pero que puede cambiar. Entonces encuentran el apoyo, encuentran experiencia en nuestras consejeras y también encuentran una programación que ayuda a identificar en qué momento del abuso están y cuáles son las alternativas para salir de esa situación y cuáles son los programas y las ayudas que existen en la ciudad para ayudar en ese momento. Me gustó mucho de ese programa cuando leí sobre él, que está diseñado por latinas para latinas, como dicen. O sea, es en tu idioma, por las personas que hablan español, las mujeres que hablan español, que sé que nos pueden estar viendo. Y la violencia doméstica o la violencia intrafamiliar no tiene estatus, no tiene rostro, no tiene estatus social. O sea, puede ser un emprendedor, puede ser el CEO, puede ser quien sea, puede sufrir de violencia doméstica o violencia intrafamiliar. Así que si tú que nos te estás viendo, estás pasando por una situación como esta o conoces a alguien que esté pasando por una situación como esta, ya conoces de este programa, se llama Nuevo Amanecer, que tiene el Centro de Desarrollo de la Mujer Dominicana y tiene esa línea de ayuda. Otro programa que ustedes tienen que me gusta muchísimo el nombre, se llama Mamá Tingó, que es como el cuidado de niños, ese es el espacio que ustedes tienen. Sí, me encanta el nombre a mí también, le encanta el nombre, la historia de Mamá Tingó, que la honramos a través del centro. Sí quiero decir acerca de Nuevo Amanecer, que de esta línea que lo que compartiste acerca de Latinas para Latinas, diseñado por Latinas para Latinas. Es muy importante en nuestras organizaciones en esta área que somos personas que estamos escuchando y sabemos la cultura de nuestras familias, que está abierta, que son mujeres latinas que están preparadas para entender las dimensiones culturales y los diferentes patrones culturales. Nosotros somos una organización que fue fundada por mujeres dominicanas y muchas de las personas y las mujeres que todavía hoy en día, casi 4 décadas después, utilizan y son parte del centro, son dominicanas, pero también nuestras puertas están abiertas para todas y todos. La verdad es que el equipo del Centro de Desarrollo de la Mujer Dominicana refleja a esta comunidad, y es una comunidad que va cambiando y va creciendo y que tienes otras latinas y latinos. Entonces quiero de verdad mandar ese mensaje, que el diseño de nuestros programas por latinas, para latinas, especialmente Nuevo Amanecer, está abierto y no es solamente para una dimensión de nuestra cultura, no es solamente para las mujeres dominicanas, sino para todas las mujeres inmigrantes y las mujeres latinas, y eso es muy importante para nosotros. Claro, además nosotros como sociedad somos inclusivos, o sea, cualquier persona, y así como lo dije, que dependiendo del estatus no tiene rostro, así tampoco lo tiene en la cultura, en el idioma, en nada. O sea, la violencia es algo que le puede ocurrir a cualquiera. Y no se sientan como, pero yo no soy dominicana, no puedo llegar. No, si usted está sufriendo de esto, llame.
Gracias por eso. Ahora, Mamatingó tenemos dos centros, tenemos dos lugares específicos. El primer espacio es el federally funded Head Start Program, Early Head Start Program. Entonces es un programa federal que es apoyado por el gobierno federal, que es para los niñitos pequeñitos, que es antes de empezar cualquier clase o cualquier escuela. Es visitando a las familias en su hogar, a las mujeres embarazadas y a los papás y mamás que tienen niños pequeñitos antes de los 2 años. Estos son, y tenemos un espacio de socialización en nuestro centro en la 189 y Alderman. Ahí nos encontramos con las familias, tenemos mujeres que visitan, son home visitors, visitan los hogares de estas familias, de estas mujeres embarazadas, se entrenan y se llevan al centro para diferentes clases de programaciones. El día, por ejemplo, en agosto, en 1 o 2 semanas, vamos a tener la graduación de los pequeñitos de nuestro programa, 72 familias que a través de muchas de ellas desde el momento de embarazarse hasta los 2 o 3 años están con nosotros en ese espacio y le visitamos al hogar. El segundo centro que tiene por nombre Mamatingó Child Care and Learning Center está en la 176 a 177 y Amsterdam Avenue. Ahí tenemos un centro con salones de clases, mucho más niños. Vamos a tener más de 100 niños ahora en septiembre. Vamos a tener los de 2 años por primera vez en unos añitos, ahora que hay y hemos empujado por que haya más cuidado de niños y bajo este nuevo alcalde se han incrementado los números de asientos para niños de 2 años y lo vamos a tener ahí. Vamos a tener niños de clases de 3 y clases de 4. La preparación es totalmente cultural en el sentido de que vemos nuestras familias y estamos bien enfocadas en las diferentes familias que entran por las puertas y también ayudar a nuestros pequeñitos que estén listos para kindergarten. Muchos de ellos salen de nuestro programa ya cuando se gradúan a los 5 años y van a las escuelas en el alrededor. Entonces, ese equipo que es maravilloso y nuestros directores allá maravillosos y los maestros trabajan con los papás, las mamás y enseñan y ayudan a que los niñitos estén listos para empezar su carrera escolar cuando empiecen kindergarten. Estos son los 2 lugares, los 2 partes del centro que tienen por nombre Mamatingó. Wow, pero el programa es amplísimo, porque si nos ponemos a pensar, el programa empieza desde el embarazo hasta ya cuando entran a la escuela. O sea, es un programa súper amplio, súper completo, que de verdad estoy súper sorprendida porque pensé que solamente era la segunda parte. No conocía de la primera parte del programa. De verdad los felicito. Ahora siento mucho más admiración por el programa, porque no conocía esa parte. Yo creo que eso es algo importante, y por eso te agradezco la oportunidad de estar aquí y de compartir, porque el trabajo es tan lindo y a veces la gente no sabe. Hay muchas mujeres, muchas familias que no saben acerca de qué intencional el centro ha sido, el liderazgo que tuvo por muchos años, mi nuevo liderazgo, todos los directores. Hay un deseo bien bonito de verdad ayudar en la trayectoria completa de la mujer y de la familia en esta comunidad. No son los mismos niños de esos de Early Head Start que van al Child Care Center, pero a veces sí tenemos ese seguimiento, muchas veces hay ese seguimiento, pero también esos programas ayudan a muchas familias en la comunidad. Y es algo que apoya a una comunidad tan necesitada, una comunidad tan grande, porque si estamos hablando 176 es que está el centro, ¿no? En la 176 es una comunidad amplísima que necesita una ayuda como esta. O sea que de verdad estoy súper feliz de ese programa. Otro programa que antes de ayer estuve por allá y vi como una reunión que tenían es el de la sala de LGBTQ, que también me sorprendió bastante ese programa. Háblame un poco de él, qué es lo que ofrecen
para esta inclusión también que se necesita en nuestras ciudades. Sí. La sala LGBTQ plus Drop-in Center or Space, el espacio donde nuestros jóvenes pueden ir y sentirse vistos, sentirse apoyados, sentirse incluidos. Es un programa tan lindo. Empezó hace unos años y el centro de verdad lo que quería y lo que quiere hacer es crear espacios donde cada ser humano se ve y es reflejado y donde se ve apoyado. Y nuestros jóvenes necesitan esos espacios. La programación de la sala ayuda a través de crear un espacio sano donde los jóvenes dicen, queremos hacer karaoke, queremos aprender a tejer, queremos aprender a modelaje, queremos bailar juntos. Es un espacio diseñado para y con los jóvenes y la programación está dedicada a los jóvenes LGBTQ+, pero también hay programación para todos los jóvenes. No se les cierra la puerta a ningún joven, pero lo bonito es la inclusión. Lo bonito es que el espacio, aunque es un reto para el centro, actualmente tenemos tanto que hacer y tantos deseos y tantas participantes que a veces el espacio es un gran reto para nosotros. Entonces, en el espacio que sí tenemos, estamos dando lo mejor que podemos y tenemos jóvenes que van a la programación diferentes noches y diferentes tardes y tratamos de que sea bien inclusivo, donde los jóvenes se vean reflejados y donde también un joven no se sienta como que le cerramos la puerta. Y yo creo que cuando usted estuvo esta semana, teníamos 19 jóvenes visitándonos de otro programa, donde hubo muchas preguntas bellas, mucha inquietud, mucho deseo de regresar. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos compartiendo la historia de lo que es la sala, de lo que es DWDC, para que sigan creciendo los participantes, el número de participantes. Claro, y que se vean incluidos y no discriminados. Exacto. O sea, que si tienes algún tipo de preferencia, esa es tu preferencia. O sea, no tienes que ser juzgado por eso. Y a veces ellos quieren simple y llanamente ser escuchados y no más. Y sentirse seguros, sentirse en un espacio a salve, sentirse que tienen un espacio que es de ellos y que es diseñado para ellos. Ya para casi finalizar, me quedan unas cuantas preguntas. Casi para finalizar, el programa de salud y de Familia Saludable de Washington High, programa de salud. ¿Qué pueden encontrar ahí? ¿Qué las familias pueden tener con ustedes? La salud es tan importante para todos, especialmente en nuestra comunidad. Lo que pueden encontrar es un equipo de navegadores que se sientan con cada persona que toca nuestra puerta y le pregunta acerca de si tienen el seguro médico, si han aplicado, busca los diferentes programas a ver para qué es elegible esa persona y no solamente la persona que entra en la puerta o que llama, la familia completa. Nuestros navegadores hacen esas preguntas y tratan de enrolar a toda la familia para obtener los programas y los seguros y los todo lo que es ayudar en esa jornada de la salud. Y muchas veces personas llegan a nuestra oficina con una cantidad de cuentas que deben a asuntos de salud, que deben dinero a los hospitales, que no saben navegar. Entonces la navegación no solamente es para ver cuáles son los programas que eres elegible, también la navegación es en qué momento te encuentras en tu salud. ¿Tienes el seguro o no? ¿Qué problemas o qué retos tienen? Y nuestros navegadores están listos para todo eso. Tenemos una nutricionista también que se sienta y hace mucho esfuerzo de informar a la comunidad cómo estamos comiendo, cómo nos estamos ayudando. Hacemos muchos workshops, tenemos programación. Hay un muy lindo programa también que se llama Maternal Infant Health, que es la salud maternal e infante.
y tenemos un equipo que provee lo que es clases de yoga, clases de sound bath, clases de todo eso cuando una madre está embarazada para que participen, pero también clases de qué es la hipertensión, qué debe de estar comiendo una mujer cuando está embarazada. Lo bonito de todo lo que tiene que ver con la promoción de salud es que no es solamente para qué seguro eres elegible, pero también dónde estás con lo que es tu salud, qué necesitas, qué clase de información te ayudaría y cuáles son los programas que están disponibles para ti. Tomas la dirección de esta institución en un momento que es un tanto difícil para todos, porque no solamente en cuanto al económico, en cuanto a la salud, sino también en cuanto a lo migratorio. Hay muchas personas que tienen miedo tal vez de ir a solicitar cualquier tipo de programa o cualquier tipo de ayuda. ¿Qué le dirías tú a esas personas que tal vez nos están viendo y quieren buscar apoyo y tal vez tienen miedo? Yo le digo que entendemos ese miedo, que muchos lo sentimos día a día, ese miedo, y que estamos ahí para servir, para cuidar y para abogar. Que no se dejen parar por ese miedo, que muchas veces estos obstáculos y este miedo que sentimos en este momento, por la opresión que se está sintiendo, ya sea económica, ya sea migratoria, eso debe de ser un impulso si lo dejamos, para buscar las oportunidades, para buscar y extender también la mano a quienes los necesitan. Nosotros somos muy cuidadosos con eso de crear un espacio donde la persona, la mujer, la familia puede entrar y sentirse respetado, sentirse con dignidad y sentirse que estamos cuidando la confianza que está poniendo en nosotros al llamarnos, al entrar al centro. Eso es algo que está de verdad bien dentro de quién somos y los valores de lo que es el centro, y lo ha sido por tantos años. El cuidar de nuestra gente, el apoyar, el abrir la puerta a quien sea, y no importa en el momento en que estés en tu trayectoria. Pero también sabemos que el miedo es real. No lo vamos a ignorar, hay que respetar ese miedo y hay que aportar a crear más confianza en la comunidad, y lo hacemos de diferentes maneras. Estamos en las ferias, tenemos mesas afuera, ahora en el verano cerramos bloques y ayudamos con bloques, con asociaciones de bloques a correr la voz. Estoy haciendo aquí estas entrevistas y hablando con usted, compartiendo lo que somos para tratar de que baje el miedo un poco y se sientan más bienvenidos a lo que es el centro, porque sabemos, lo hemos visto. Hubo momentos el año pasado donde familias se sintieron tan acosadas por el asunto migratorio que tenían miedo de mandar sus propios niños a nuestro centro de aprendizaje. Entendemos ese miedo y estamos aquí para caminar con ella, para caminar con la mujer, para caminar con la familia cada paso. Así es. Bueno, ya sí tenemos que finalizar, pero antes de irme quiero que le diga a todas las personas que nos están viendo cómo pueden comunicarse con ustedes, cómo pueden ir, dónde están ubicados, si pueden llamar, dónde hacerlo, cómo se comunican. Muchas gracias por esta oportunidad. Se pueden comunicar con nosotros. Primero que todo, tenemos una página en el internet, es www.dwdc.org. Ahí pueden encontrar la información acerca de nuestra oficina, la dirección, tienen el número de teléfono. Específicamente también pueden tocar a la puerta en el 519 West de la 189, eso es esquina Audubon, y también en lo que es el bloque completo entre la 176 y la 177 y Amsterdam Avenue. Ahí nos pueden encontrar. Estamos en las redes sociales. Nosotros tenemos nuestra página en Instagram. Le invito a seguirnos, a seguir esa trayectoria, esa nueva etapa de lo que es el Dominican Women's Development Center. Así que por favor le pido su apoyo y le pido que nos sigan, y le pido también que compartan sus dones y todas esas conexiones que tienen ustedes en esta comunidad para ayudar al centro y a nuestros participantes.
Así es. Muchísimas gracias de verdad por haber estado conmigo hoy en la mesa de trabajo. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, señores, espero que todas estas informaciones que hemos dado el día de hoy le sirvan. Si usted no necesita ninguno de los programas que hemos hablado, pero sé que conocerá a alguien que sí los necesita, déle esta información. Comparte este video para que más personas obtengan esta información, comparta las informaciones dadas para que puedan asistir a estos programas que yo sé que son necesarios en nuestra comunidad. Gracias por su sintonía si nos estás viendo a través de los diversos canales de televisión aquí en Estados Unidos o en la República Dominicana. Gracias si nos estás viendo a través de nuestro canal de YouTube. Recuerda suscribirte a nuestro canal, comenta aquí debajo, dale a la campanita para que te recuerde cada vez que subimos un video nuevo. También si nos ves a través de Apple Podcast o Spotify, muchísimas gracias. Nosotros nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. ¿Por qué? Porque los CEO hablamos de negocios. Indira Báez estuvo contigo.